bitácora de los elementos más importantes y los abordamos todos juntos. Tao, tienes acá el micrófono también. ¿Me escuchan ahí? Buenas noches, Juan Camilo. Te escucho muy bien, sí. Excelente. Bueno, buenas noches a todos. Básicamente yo tenía una pregunta y una duda que nosotros cuando dábamos las presentaciones siempre salía la manera en donde el fondo invertía los fondos, pues digamos, en los de los inversionistas. Y yo recuerdo que en el mundo cripto, pues era un porcentaje menor. Y sabemos que FTX es un broker de criptomonedas y estamos dependiendo en este momento de lo que pueda solucionar esa plataforma o ese broker de criptomonedas. Mi pregunta es, sabíamos que teníamos otros mercados para invertir y por qué no sacar, digamos que los pagos de las personas de ese porcentaje alto en esas otras inversiones y vender de esa torta pequeña que es FTX con el tema de las criptomonedas? Esa es mi pregunta. Súper. Perfecto, perfecto. Acá yo voy tomando nota, ¿listo? De las preguntas fundamentales y con eso ya entonces que no se nos quede nada por fuera. Andrés, te activo también el micrófono desarrollado que me está levantando la manita. Hola campeón, ¿qué tal? Mi Espero Andresito, ¿cómo que estás? feliz de escucharte campeón y nada, te deseo lo mejor, que Dios siga derramando bendiciones en ti y que bueno, que coloque las palabras correctas en ti cada vez que te vayas a expresar. Amén, mi Andresito. Ok, Juanca, no, simplemente en una reunión pasada que estuvimos con Andrés Díaz, el Díazo Blockchain, realmente estabas dando una explicación muy puntual, pues como de todo lo sucedido, pero hubo muchas dificultades en la señal, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que hicieras como ese repaso en la medida que puedas, que recuerdes, Los ¿sí? pagos son cada 30 días y nosotros arrancamos. ¿Cómo? Te escucho. Hola, hola. Bueno, entonces eso, espero que me escuches. Y entonces hubo ¿Aló? dificultades en la señal, entonces a ver esas posibilidades como hacer ese review de por explicar entonces cómo eso lo sucedido pues ese día en esa reunión, en esas preguntas puntuales. Vale, muchas gracias. Perfecto. Y creo que tenemos acá una última pregunta. Surel. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Surel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho perfecto. Excelente, Juan. Mi consulta es bastante sencilla. Tenía dos contratos que expiraron en septiembre del año pasado. En octubre hice la solicitud de retiro y quería saber, ya pasados los 3 meses, cuándo estaríamos recibiendo ese dinero, pues que habíamos puesto por 24 meses a operar o a invertir dentro de Union Capital. Sencilla mi pregunta. Perfecto. Listo. Bueno, voy a comenzar entonces por tu pregunta, Andresito, porque me parece que es lo más pertinente y es volver a hacer como una contextualización general, un poco como la que tuvimos en aquella reunión que mencionas, sino que efectivamente estuvo como con un poco de fallas de internet y no nos permitió avanzar de manera fácil. Bueno, y por ahí derecho, entonces les digo cómo está en este momento el impacto. Lo que manejabas del tema de las carteras, Gustavo, y el tema, digamos, de las perspectivas que tenemos en este momento, los impactos, eh, y como las opciones y las estrategias que tenemos también, Juan Pablo. Bueno, miren, nosotros nos tenemos que situar acá en una línea de tiempo importante para entender
cómo estamos a nivel general como institución y dentro de esa línea de tiempo, cómo está cada una de las personas, porque cada una de las personas dependiendo de diferentes factores como si tiene un retiro, si es un contrato lineal o si son sencillamente contratos a más largo plazo, se ven afectados de alguna manera diferente o hay algunos que puede que ni siquiera tengan ningún tipo de afección. Entonces es importante entender el plano general y a partir de ello ya situarse cada uno en cuál es su tipo de contrato y en cuál es su afectación específica o su posición específica frente a la operativa del fondo. En esta cuarta tenemos el 2022 y 2023. Sobre el 17 de noviembre aproximadamente tuvimos el bloqueo definitivo por parte de la operación que manejábamos en FTX. Primero que hay que entender, y ahorita ya paso, digamos, a los diferentes tipos de activos, Gustavo, y cómo se fue moviendo la cartera en este lapso, que pues obviamente toda esa explicación igualmente se puede empalmar en lo que fueron los estados financieros al 2022, o sea, finalizando el 2021, y lo que es el cierre de estados financieros iniciando 2023. Obviamente pues ahí se puede ver cómo ha sido la parte de la planimetría de inversión, en qué se invertía antes, cómo se ha venido moviendo las inversiones, las carteras después, y miramos un poco a qué se debieron algunos de los movimientos que hicimos y por qué tenemos gran parte o por qué cargamos gran parte de la inversión también en el mercado cripto, que en principio pues era el que más nos estaba dando en ese momento, y hay que destacar que tampoco somos un fondo tan grande actualmente, y como seguramente lo verán ahí en los estados financieros, al año pasado nosotros cerramos en más o menos 3.8 millones de dólares, lo que fue el 2021. Lo que fue ya el 2023 estábamos cerrando más o menos sobre los 7.2, como 7.3 millones. Entonces digamos que es un fondo relativamente pequeño y gran parte de esa inversión del 2021, precisamente por esas bajas en los rendimientos con base en el año anterior, que fueron bastante criticadas porque estaban muy bajos los rendimientos, porque no estaban dando, porque los mercados más tradicionales no estaban rindiendo lo suficiente para la recuperación del 25%, pero en cambio habían unas carteras que eran unos portafolios criptos que sí estaban generando una rentabilidad lo suficientemente alta, pues precisamente hubo mucha, llamémoslo, inconformidad en cuanto a las personas que tenían los otros rendimientos versus los que tenían los rendimientos en portafolios cripto, y fuimos haciendo una modificación hacia cargar con mayor medida. De hecho, por eso aumentamos también los tamaños del riesgo, entre otras medidas que tomamos para aumentar la rentabilidad y buscar cerrar con mayor rentabilidad en lo que fue en lo que fue el 2022 al cierre. Como te digo, digamos que esa parte pues puede tener de pronto algunos pues juicios de valor. A veces es muy fácil, a veces digamos que cuando ya uno está acá y mira hacia atrás el mercado, pues es muy fácil. Yo digo que cuando miramos el mercado hacia atrás, todo el mundo es experto en trading. Entonces hubiéramos podido hacer esto, hubiéramos podido hacer lo otro, debimos haber invertido en A o debimos haber invertido en Y, o debimos habernos mantenido en una cartera más diversificada en activos. Pero bueno, finalmente ya cuando realmente miras hacia el frente es donde hay que tomar esas decisiones de qué es lo que hay que hacer. Cuando estábamos bastante diversificados en activos, acciones, futuros, no de cripto, sino futuros, digamos, tradicionales del mercado, entre otras divisas, por ejemplo, también que tenemos también allí un par de portafolios todavía en divisas. Precisamente esa era la gran crítica, que no estaban produciendo lo suficiente, que vámonos a un mercado que esté produciendo muchísimo más, que era el que para ese entonces el mercado cripto era el que mejor estaba rindiendo dentro de los portafolios que teníamos. Entonces, claro, y hoy en día que teníamos una carga más alta en la parte de portafolios criptos, entonces ahora sucede un factor operativo. Entonces, no, porque no teníamos los capitales en otros mercados. Entonces, digamos que esa parte de pronto como del juicio de en qué se invierte o cómo se invierte, pues va a ser muy subjetiva.
tomamos algunas decisiones de inversión que para ese entonces considerábamos que podía ser lo mejor por la situación del mercado y obviamente también por pues los objetivos y las expectativas que podíamos tener de la gente. Y pues digamos que todas esas decisiones de inversión a veces van a salir bien, a veces pueden no estar bien, pero pues digamos que hay que asumirlas. Pues y listo, obviamente pues todo eso en que es invertido y toda la planimetría, como te digo, toda la del año pasado la pueden solicitar en la parte de los estados financieros, cómo estaba colocada toda esa cartera y junto con esta que justamente la semana pasada se presentó ya el regulador los estados financieros de lo que fue este año, incluido todo el evento también de FTX, también pues la pueden, digamos, ver y comparar cómo fue esta evolución del portafolio. Pero bueno, lo que tenemos acá es que sobre el 17 de noviembre precisamente tuvimos un factor con FTX. Este suceso es importante entenderlo porque no es un factor, digamos, muy alejado casi que de la globalidad de lo que sucedió en el mercado financiero prácticamente con todo el mundo. Cripto no es un suceso aislado. De hecho, FTX para este entonces era considerado el segundo exchange más importante del mundo. Lo primero que tendríamos que entender acá, y esto para mí también es importante porque a veces de pronto pues hay algunas objeciones o incluso he dado con bastante gente y creo que pues no están exentos de que también le pueda suceder a alguno. La persona que de repente te puede decir, venga, pero es que yo qué tengo que ver con el tema de FTX y es que yo tengo es una inversión con Union Capital y no con FTX. Para eso entonces es importante entender qué es lo que nosotros somos como Union Capital. Nosotros como Union Capital somos un fondo de inversión y como fondo de inversión somos simplemente una entidad cuyo objetivo es recibir unos capitales, recibir unos fondos para con ello crear una estrategia de inversión y esa estrategia de inversión pues puede estar basada en diferentes activos, principalmente financieros, pero la mayoría de estos activos financieros no pueden ser comprados al aire, sino que deben ser comprados a través, es decir, los fondos por obligación, por funcionamiento, así es como opera el mundo, eh, tenemos que utilizar otras entidades que se llaman brokers o exchange. Si queremos comprar acciones, necesitamos de un broker. Si queremos comprar divisas, necesitamos de un broker. Si queremos comprar criptomonedas, necesitamos de un broker. Es decir, por sí mismo, normalmente accedemos a un mercado de bolsa para poder adquirir las diferentes inversiones, llámense acciones, divisas, criptomonedas, futuros, etcétera. Principalmente así es como funciona, o sea, sí o sí requieres de un broker para poder actuar, para poder comprar, y ese broker es otra institución con la que los fondos trabajamos de la mano para poder invertir en un mercado. FTX es precisamente un broker o un exchange, que es lo mismo. ¿Por qué teníamos seleccionado FTX? Primero, pues porque era el segundo más grande a nivel mundial. Estaba punteando ya como el segundo más importante en el mundo. No era cualquier broker pequeño, era uno de los más grandes, el segundo más grande en volumen a nivel mundial. Pero además porque en términos de regulación, aparentemente era uno de los más regulados, principalmente en Estados Unidos, que es justamente donde estamos nosotros haciendo la reclamación. Además, tercero, porque nosotros como fondo, al tener un regulador, que es el que vigila toda nuestra actividad, una de las funciones o una de las autorizaciones que debe pasar por nuestro regulador es qué exchange utilizar. O sea, no podemos utilizar cualquier exchange pequeño ni un broker recién salido de la nada, sino que tenemos que pasar esta autorización para saber en qué podemos operar y no todos los exchanges los podemos utilizar. A veces de pronto uno puede diversificar de pronto en activos, acciones, divisas, commodities, etcétera, pero tradicionalmente uno no diversifica en brokers o no diversifica en exchange. No es que si yo voy a comprar divisas, entonces compro divisas en 40 exchange para diversificar. No, no funciona así. Manejas uno y ojalá en ese puedas manejar
la mayor cantidad posible para evitar transferencias, costos, etcétera. Por eso lo que haces es buscar el mejor, o sea, lo mejor que puedas. Y además de eso, pues te lo tiene que autorizar tu regulador, en nuestro caso FTX, por diferentes condiciones como esas. No solamente era el más grande, sino contaba con una de las regulaciones más fuertes, principalmente en Estados Unidos. Era el broker con el cual nosotros estábamos operando principalmente toda la parte de portafolios criptos, ¿correcto? Dicho eso, entonces, lo que tenemos es que el 17 de noviembre, esto fue un suceso que además fue bastante complejo de prever, o sea, tomó por sorpresa casi a 2.3 millones de clientes. Estamos hablando de que este broker tenía justamente más de 2 millones de clientes, más de 22.000 millones de dólares de operadores individuales, compañías financieras, fondos de inversión, bancas, etcétera. O sea, ha sido literalmente uno de los sucesos negativos del mercado financiero más grandes de toda la historia, y además por la forma en que se dio. No, digamos que un exchange, de pronto la manera en cómo se dan las cosas, a diferencia tal vez, no sé, de una pirámide o de un esquema Ponzi, que sencillamente va pagando y va pagando y va pagando con el dinero hasta que un momento ya pues no tiene dinero. A diferencia de esto, lo que sucedió con FTX es que ellos, cuando decimos FTX, estamos hablando de un holding de más o menos 120 empresas, FTX Estados Unidos, Bahamas, Japón, Australia, o sea, todos los FTX en las diferentes sucursales. Pero aparte de eso, dentro del holding tenían un fondo de inversión también que se llamaba Alameda Research. Alameda Research es el fondo de inversión propio de... dale un segundo, por favor. Acá, esta información se les notificó. Esta información se les notificó por el correo cuando se hizo el primer acercamiento, sobre el frenazo que estamos teniendo allí un poco con FTX para ir preveyendo los tiempos. Se les indicó también la página oficial, porque esto todo es un proceso completamente público en donde le podemos ir dando seguimiento al proceso, y podemos ir viendo, digamos, cómo va avanzando el proceso junto con las diferentes fechas para las audiencias, hasta cuándo van las audiencias en donde las compañías presentamos toda la auditoría de fondos, de comprobantes, de estados financieros, etcétera, para con ello pues poder acceder a la reclamación de fondos. Acá se ven todas las compañías que entraron dentro de bancarrota con FTX. Regálame un segundo, por favor. Aló, buenas noches. Sí, señor. ¿Me puedes hacer el favor que siga? Muchísimas gracias. Buenas noches. Esta compañía que les menciono acá, Alameda Research, era el fondo de inversión del holding FTX, y básicamente el suceso que se dio acá fue que FTX, dentro de esta compañía, hicieron varias operaciones de riesgo, perdieron capitales importantes y lo que hicieron fue tratar de cubrir los balances con capitales de clientes de FTX, y los capitales de clientes de FTX, o los huecos, sustituirlos, cubrirlos con un activo que era el FTX, el token FTX, que para ese momento pues igualmente tenía un muy buen valor en el mercado. Entonces digamos que pues muy arriesgada, y sobre todo el traspaso de estos fondos, pues eso es una malversación de dinero, pero al cubrirlos con el token FTX, esto fue un suceso muy rápido. Si ustedes le siguen un poco la noticia, prácticamente el 14, creo yo, el 14 de noviembre, FTX era el segundo exchange más importante del mundo, o sea, literalmente era el más grande, el más importante también. Al siguiente día salió una noticia precisamente en donde decían que se estaban haciendo unos movimientos grandes entre las dos compañías, pero pues digamos que nada, o sea, muy, muy random la noticia. Al siguiente día dijeron que Binance tenía una intención de compra sobre FTX, lo cual de hecho hizo que el mercado subiera, porque era como que las dos compañías más grandes del mercado se iban a unir, se iban a fusionar. Y a las pocas horas, Binance anunció que ya no iba a fusionarse con FTX,
porque FTX tenía aparentemente grandes problemas financieros que no mencionaban, pero eso automáticamente hizo que se desplomara este activo, y al desplomarse este activo se evidenciaron los huecos financieros que tenía FTX, y junto con ello literalmente se bloquearon retiros. O sea, el seguimiento de la noticia se puede dar. FTX inmediatamente bloqueó retiros y a las 24 horas se estaba declarando en bancarrota junto con todas estas compañías que están allí. O sea, fue un suceso en extremo repentino. O sea, fue completamente imprevisible. En 2 días pasó de ser el segundo exchange más importante del mundo a estarse declarando en bancarrota con 122 junto con 122 empresas del holding. Digamos que la parte buena, por así decirlo, es que todas las compañías con las que nosotros estamos presentando las reclamaciones con la de Estados Unidos, aunque se le critica mucho que se haya permitido este suceso, bueno, allá hay una cantidad de especulaciones del por qué sucedió, de por qué se le permitió a FTX mover los fondos así, bueno, entre otras, pero el caso es que pues en FTX por lo general hay bastantes garantías, hay bastantes garantías, hay muchas más. Sí, o sea, las compañías tienen pues, todo el tema de constituciones de garantías, entre otras. Entonces, al suceder esto, solamente al día de hoy ya hay bastante dinero sobre la mesa que se ha recaudado, que se ha incautado, más bien, listo para ser devuelto. Normalmente cuando hay un proceso de estos es complejo porque cuando pues precisamente sucede es porque las compañías normalmente no tienen dinero, pero en este caso, obviamente no hay todo, pero hay bastante dinero. A la fecha hay aproximadamente ya 6.000 millones de dólares ya capturados y siguen todavía vendiendo más activos, pero ya hay más o menos unos 6.000 millones de dólares. ¿A quién se le distribuyen esos dineros? Se le distribuyen a todos aquellos que presentan una reclamación. Cuando nosotros presentamos una reclamación, esto es todo un proceso que son 90 días después de la declaración de la compañía, son un lapso de más o menos 90 días. En este caso, añadieron 30 días más, seguramente por la cantidad de empresas que están presentando reclamos. ¿Para qué? Para poder presentar toda tu reclamación, subir toda la auditoría, los comprobantes, los estados financieros. Es decir, la presentación de una reclamación de estas no es llenar un formulario, es literalmente presentarte con comprobantes de depósitos, con estados financieros completamente auditados por el regulador, informes de impuestos, es decir, todo lo que realmente estás moviendo dentro del exchange, para que no aprovechen precisamente compañías por ejemplo, tratar de sacar dinero de acá y entonces tenían menos dinero y tratar de ganar dinero de un proceso de estos. Precisamente para eso hacen las auditorías allá. A la fecha apenas están comenzando. Acá pues cada compañía tendrá su número de radicado, allí también estaremos nosotros. Ahorita pues todavía apenas está terminando, apenas está entrando el mes de marzo. Hasta finales del mes de marzo se terminan los 90 días del proceso. Acá añadieron un mes más, que es el de abril, para más auditoría. Apenas están empezando a subir las primeras compañías en sus reclamaciones, compañías que han reclamado 8 millones. Ahí se puede ver el monto de cada empresa, cuánto es lo que reclama, o sea, cuánto es digamos que acá ya es lo que cada empresa ya le han auditado todo y cuánto es lo que realmente tenía allí en FTX, cuánto es lo que está reclamando. Entonces, digamos que esto es un proceso en el cual la parte de la información, no es de pronto como una justificación o un tema de videollamada, sino es literalmente un proceso que se le puede dar un seguimiento completo, abierto y público. Eso es un proceso completamente abierto y público. Una vez también estemos nosotros allí con nuestro número de radicado, se puede ver absolutamente todo. Cuánto es lo que está reclamando la compañía, cuándo se termina el proceso, entonces hay tanto dinero, listo, entonces hay, por ejemplo, 6.000 millones, 6 billones, hay tantas compañías, tanto es lo que está reclamando cada compañía. Ahora, no todos los afectados reclaman, porque es un proceso bastante costoso, además que es en Estados Unidos, entonces es un proceso que es bastante costoso, cuesta bastante entre abogados, los pagos de corte, entre una cosa a la otra. Entonces no todo el mundo hace reclamaciones
Es un proceso que puede estar alrededor de los $300.000, subirse a una reclamación de estas. Entonces pueden haber, por ejemplo, afectados que tienen 100.000, que tienen 20.000, que tienen, no sé, 30.000, y pues no vale la pena realmente pagar ese dinero. Entonces quedan muchos afectados que no, hay muchísimos afectados. Dame un segundo, por favor. Entonces hay muchos afectados que realmente nunca reclaman, y eso deja, digamos, un buen pot, pero pues en este momento es todavía incierto hasta que ya no estén, digamos, finiquitado este proceso y ya hayan subido absolutamente a todas las compañías, y se sepa cuánto es finalmente. Esto es un tema de sumas, restas, cuánto hay y cuánto hay que repartir, y ya con eso se sabe exactamente, pero entonces es un proceso completamente público. No solamente dicen cuánto está reclamando, sino que tú puedes entrar allá, digamos, cada uno de los casos, eh, allí, y entonces allá se va a ver cuánto es el monto total, cuánto es el monto que tiene en disputa, una vez finalizado el proceso, entonces cuánto va a haber para repartición para esa compañía específicamente. Es decir, es un proceso que cada uno de los momentos lo podemos ir constatando, y pues lo que salga de acá de este proceso es exactamente lo que va a ser, ¿sí? No es como cuánto nos darán y entonces si nos dan más poquito, ¿no? Lo que es exactamente allí lo que podemos ver. Entonces, volviendo otra vez acá a la parte del año, entonces este suceso pasa el 17 de noviembre, automáticamente quedamos bloqueados de fondos. Nosotros tenemos una composición de fondos que igualmente se las dejo más bien ahorita. Nosotros ahorita ya estamos presentando la parte de estados financieros de este año, para que pues ahí es, digamos, como el sitio correcto en donde se pueden ver las composiciones de carteras. Pero básicamente, ahí te respondo tu pregunta, Gustavo. Nosotros estábamos colocados principalmente en el mercado inmobiliario, mercado cripto. Veníamos haciendo un movimiento fuerte en la parte inmobiliaria, precisamente para proteger grandes de las pérdidas que de hecho se evidenciaron en lo que fue el 2022, pero eso nos empezó a jugar una mala pasada, porque entonces a veces, digamos, que en este negocio hay un problema, y es que nunca tienes a todo el mundo contento. Por eso a veces digo que ver el mercado hacia atrás, pues todo el mundo es Nostradamus, pero tomar decisiones hacia el frente es complejo, porque nadie está contento nunca con todo. Eh, Cubrimos bastante en el tema de real estate hasta mitad de año, un poco antes de mitad de año. Nos fue muy bien en esa estrategia porque se protegió bastante de un mercado que prácticamente se desplomó en el 2022. Pero entonces el problema era que no teníamos buenos rendimientos, la gente estaba molesta por el 25%, no se alcanzaba a recuperar, entonces que estoy perdiendo dinero entre una cosa. Por eso fue que a mitad de año empezamos a cambiar la estrategia, empezamos a vender lo que más pudiéramos de posiciones inmobiliarias, y empezamos a cambiar la estrategia nuevamente hacia renta variable, y principalmente hacia la parte que más nos estaba rentando, que es la parte cripto. Allí de hecho ya teníamos algunos portafolios que habíamos lanzado, que eran los portafolios cripto, que de hecho venían rindiendo muy bien, y por eso veníamos modificando la mayoría de la inversión que pudiéramos hacia ese mercado. De la parte del sector inmobiliario, solamente nos quedamos con un proyecto que tenía un valor más o menos de $3.7 millones, ahí está igualmente en los estados. Pero de ese proyecto, nuestra posición propia era de más o menos $1.200.000. Esos 1.200.000, o sea, el contrato fiduciario para ese lote era por $1.200.000 colocados en cash, y el resto nos lo financiaban en crédito. Y de este contrato es el único que no hemos podido finalizar todavía, porque teníamos que completar este $1.200.000. Solamente alcanzamos a completar $700.000, nos quedamos precisamente sin liquidez por esta parte, entonces no hemos podido cerrar este contrato, y esta es la parte inmobiliaria que no alcanzamos a generar de retiros del año pasado. Cuando nosotros miramos personas que hayan hecho retiros, que este es como el primer grupo impactado,
las personas que hayan tenido retiros del año pasado, realmente retiros del año pasado, a nosotros se nos quedaron solamente 170.000 dólares en cartera de retiros. Miento, perdón, 260.000 dólares se nos quedaron en retiros de carteras de antes, que es básicamente esta propiedad que no alcanzamos a liquidar, que todavía tenemos allí cerca de 700.000 dólares. O sea que de hecho tenemos un poco más, casi 400.000 más de lo que se nos alcanzó a quedar acá en retiros. Pero a partir del 17 de noviembre, lo que no habíamos solicitado en retiros, a partir del 17 de noviembre, lo que no habíamos solicitado en retiros, nosotros el fondo es más o menos de 7.2 millones. De esos 7.2 millones teníamos 2 millones operando en FTX propios del fondo, o sea, propios de capital nuestro junto con pues, el capital de socios y nuestro, más o menos los 2 millones, pues digamos como el valor objetivo que deberíamos tener de este contrato en tema inmobiliario. Tenemos más o menos 330.000 dólares que lo teníamos en un portafolio de divisas, pero que lo tenemos operado con Oasis Capital, otro fondo, y en ese tenemos contrato a un año, o sea que no podemos retirar ese capital también antes de un año. Y más o menos unos 3 millones, que era lo que veníamos operando hacia el mercado cripto, que fue lo que fuimos migrando de acciones, de futuros tradicionales y nos pasamos a futuros de trading, entre otras, que es más o menos lo que estamos pues junto con nuestro capital, pero que este es nuestro, el de los 2 millones es nuestro, es el que estamos en este momento litigando con FTX, que suma más o menos 3.5 millones en portafolios de clientes. Bajo ese escenario, ¿qué es lo que tenemos nosotros en términos de tiempos? Como te digo, digamos que esto pues de una manera un poco más organizada, activos, compras, ventas. Ahorita lo pueden ver en el informe financiero. Estamos esperando que ya le den el sello del regulador para pasarles los auditados y allí pues ya se puede ver uno a uno los diferentes activos, las colocaciones, etcétera. Pero el tema es que en este momento, digamos que las dos colocaciones que tenemos fuera de la parte cripto, están una inmobiliaria que necesitamos poder liquidar para poder avanzar, que de hecho si liquidamos ese proyecto podríamos avanzar con todos los retiros, completar los retiros anteriores de 270.000 dólares y tenemos más o menos excedente de casi 400.000 dólares más que nos permitiría sacar adelante las utilidades del último periodo. ¿Cuáles son entonces como los diferentes escenarios de cada persona? Si el 17 de noviembre tuvimos prácticamente el bloqueo definitivo, o sea, ya ahí prácticamente la compañía, un poco antes de hecho, ya se habían declarado pues en bancarrota, pero acá ya anunciaron el cese de retiros por completo, o sea, que finalmente no se iban a demorar ni nada, sino que no iban a estar, o sea, que ya entraban a un periodo, ya entraban a un proceso de bancarrota con FTX. Tenemos entonces número uno, pero antes de eso, entonces, bueno, tenemos acá el cese de operaciones por parte de FTX, tenemos comprometidos actualmente 5 millones en promedio. Eh, Más, bueno, los capitales propios. ¿Cuánto nos puede demorar este proceso? No puedo darles una fecha, lo que sabemos es que una vez declarado esto es un periodo de 90 días que deberían estar terminando en marzo, es decir, en este mes. Se sabe cuánto hay ya, 6.000 millones de dólares, a menos de que capten más o de que capturen más, y seguramente lo seguirán haciendo en el tiempo, pero en este momento ya hay 6 billones, quiere decir que lo que falta es ver entre cuántas empresas hay que repartirlo. En marzo debería terminar el proceso, extendieron una fecha más que es una única en abril, quiere decir que en abril ya prácticamente se cierra, ya no pueden presentarse más compañías, ya más compañías no pueden presentar ningún tipo de reclamación. Entonces, ya más compañías no pueden presentar ningún tipo de reclamación. Entonces, ahí ya prácticamente se cierra el proceso. Y ahí ya lo que vendría sencillamente sería ver, que es la otra parte supremamente importante de acá, y es saber cuánto se va a recibir. ¿Qué expectativa
tenemos, aunque eso es un valor que más allá de lo que podamos dar nosotros, pues va a estar completamente público. Mire, se va a devolver tanto a tales compañías, esta compañía Union Capital en concreto, se le retorna tanto específicamente, se ve allí en la página pública y a partir de eso, entonces vendrá el momento en que nosotros tomaremos, Juan, que me estabas preguntando, o más bien sabremos cuál es el paso a seguir con base en esto. Entonces, en este momento tenemos algunos planes, tenemos algunas ideas que estamos ejecutando ahorita, pero ese es el momento más importante y es en el momento en que sepamos de lo que tenemos nosotros adentro, cuánto va a haber en retorno. ¿Será el 100%? ¿Será el 80%? ¿Será el 90%? Lo único que sabemos es que hay muy buen dinero. Es raro ver tanto dinero, es raro ver tanto dinero en un proceso de estos. 6.000 millones es muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces probablemente pueda ser un monto alto, pero saber un porcentaje exacto, va a ser fundamental para saber cuál va a ser entonces, Juan, el plan de operación en ese momento. Lo que hay ya mismo es que en abril se termina ya la última auditoría, a partir de ahí ya más o menos en 30 días se define cuánto es lo que hay para devolución a cada uno, y esto pues no es Colombia, es Estados Unidos. En Estados Unidos normalmente deberían avanzar rápido los procesos. Lo que demora estos procesos en Estados Unidos especialmente no es el proceso en sí mismo, sino es que normalmente a quien se le está reclamando, es decir, la compañía, pues normalmente no hay fondos, o sea, no tiene dinero para devolver. Entonces se demoran años y años y años entre embargos, tratando de confiscar dinero, y se puede demorar mucho un proceso. Acá ya hay un dinero, eso sencillamente entran es a liquidar, que es, digamos, lo bueno que hay acá. ¿Cuánto? En este momento sí es completamente incierto saber cuánto vaya a ser sobre el 100% del capital que tenemos acá, cuánto vaya a ser la evolución. Lo que vaya a ser es un porcentaje que entra en pérdida y hay que asumirlo todos los portafolios. O sea, el fondo en general, si nos devuelven un -15, es público, todos lo podemos ver, pero es una pérdida. O sea, se marca como pérdida para todos. ¿Listo? Es importante. A partir de acá, entonces, ¿esto en qué medida nos afectó? Nos afectó, uno, en las utilidades del último corte, porque si bien se alcanzaron a generar, nosotros igualmente alcanzamos a operar casi como ni siquiera hasta el 17, un poco antes, como una semana antes, alcanzamos a operar octubre y más o menos medio noviembre. Diciembre igualmente nunca se opera, entonces pues no se perdió nada, pero se alcanzaron a generar unas rentabilidades que fueron las que obtuvieron los diferentes portafolios en este periodo, pero obviamente lo que se nos comprometió no fue la rentabilidad generada, sino el pago de esa rentabilidad. El pago de esa rentabilidad, aunque la tenemos generada y por eso pues igualmente se reportó como ganancia, la tenemos comprometida dentro del proceso para liquidarla. En principio, estamos buscando algunas alternativas para no quedarnos allí, que llevamos más o menos un mes y medio gestionándolas. Regálenme un segundo, por favor. Regálenme un segundo, qué pena con ustedes, por favor. Qué pena con ustedes, regálenme un segundo que tenía que responder esto urgente. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, primer impacto, tenemos algunos clientes que probablemente tengan utilidades de este periodo, están generadas, hacen parte dentro de la rentabilidad ya generada, pero la tenemos en este momento frenada. Eh, ya les voy respondiendo, ya les respondo las preguntas de acá, pero la tenemos en este momento frenada, o sea, la tenemos frenada para la parte de pago.
se generó, obviamente se tiene igualmente que reportar, pero la tenemos frenada. ¿Listo? Ese es el primer impacto que tuvimos o que recibimos en este momento, la parte de utilidades. El segundo impacto que tuvimos, la parte de retiros. Tenemos dos tipos de retiros. Tenemos una cartera pendiente de $270.000 que están previos al tema de FTX y que solo tenemos cubierto con el último proyecto inmobiliario, que tenemos más o menos ahí un $700.000 líquidos, pues, ¿por qué no hemos terminado de concretar este proyecto? Porque digamos que al deber una parte, o sea, tenemos que completar 1.200.000, tenemos de eso colocados 700, entonces no es que tengamos ya libres todas las participaciones, sino que de hecho lo que necesitamos más que un inversionista que compre un apartamento es un inversionista que entre al proyecto completo, que ponga el 1.200.000 para nosotros sacar nuestros 700.000, que él complete esto y que aparte de eso, él tenga la línea de financiamiento para los otros 2 millones y pico, porque el proyecto vale 3.7. Entonces, digamos que no es tan pequeño el inversionista que hay que tener allí, es un poco grande. Es un inversionista que de entrada tenga down payment de 1.200.000 más línea de crédito de casi 3 millones. Entonces, por eso digamos que ha sido un poco más lento vender ese predio, pero pues tenemos prácticamente cubierto este pedazo con ese proyecto. No lo hemos podido completar nosotros porque pues acá sí se nos comprometió bastante liquidez y no hemos podido completar esos otros 500.000 y pico para poder sacarlo nosotros y ahí sí vender participaciones más pequeñas y simplemente liquidar acá. Entonces, pues nos ha tocado hacer el trabajo de conseguir un inversionista bastante grande, de hecho. Estamos en ello, pero en términos de retiros, esta cartera, que además fue la que quedó pendiente, porque el año pasado, y lo van a ver también ahí en la parte de estados financieros en el reporte, el año pasado tuvimos retiros por casi $1.000.000, seguramente por los bajos rendimientos precisamente que venían antes de que empezáramos a modificar toda la estrategia de inversión hacia cripto. La tasa de retiros era gigantesca, casi $1.000.000. Tuvimos que prácticamente liquidar entre recolocar en criptos y liquidar prácticamente casi que todas las posiciones inmobiliarias para poder atender a los retiros que teníamos y nos quedó solamente pendiente un último proyecto y un último retiro, pues mucho menor de esto. Entonces, este es el primer grupo que no, digamos que no, de cierta manera no está afectado en cuanto al bloqueo de FTX. Sencillamente este proceso pues sumó ciertas condiciones para que no pudiéramos completar todo el proyecto y entonces ahora por eso nos puso, digamos, como en una necesidad de venta con un tipo de inversionista mucho más grande, que ha sido más lenta, y por eso es que, pues podríamos decir que de cierta manera afectó los tiempos para poder completar estos últimos retiros, pero independiente del tema de FTX, pues tenemos el capital para cubrir a este grupo de personas que su retiro haya sido antes del 17 de noviembre. Cuando digo su retiro haya sido antes del 17 de noviembre, quiere decir que la fecha de devolución del dinero haya sido antes del 17 de noviembre. Por allí me hacías una pregunta, Surel, sí, señor Surel, y me decías, es lo que te entendí, puedo equivocarme, me corriges, pero es lo que te entendí. Me dices, yo solicité mi retiro en octubre. Claro, acá es importante entender algo, porque nosotros tenemos un periodo de 90 días para el tema de retiros, precisamente por factores como este, que nosotros podemos tener. El año pasado, de hecho, fue, en términos de retiros, fue brutal. O sea, brutal porque nosotros habíamos tomado unas posiciones inmobiliarias bastante grandes para protegernos y esa vaina se nos dio con casi $1.000.000 en retiros del fondo, casi un 30% del fondo se fue retirando ese año.
O sea, al final del año también hubo mayor recaudo, pero ese mayor recaudo entra a nuevos portafolios, entonces no es que de ahí podamos liquidar a los anteriores, ¿sí me siguen? O sea, no es que si yo, por ejemplo, el año pasado tenía 3 millones de dólares y esos 3 millones de dólares los invertí, qué sé yo, como en este caso teníamos grandes posiciones inmobiliarias allí, y entonces ahora este nuevo año de mediados para acá entraron 3 millones nuevos, pero entraron a portafolios cripto. No es que yo pueda llegar y decir, venga, con estos 3 millones saco a estos de acá, y entonces estos 3 millones toman la posición de estos porque estos podían estar ya, porque vienen del año pasado, se fueron haciendo inversiones diferentes, entre otras. Esta gente viene en un tema cripto, en un tema inmobiliario o en otras inversiones que nos pueden tomar más tiempo, y en cambio esta gente entró, fue un portafolio cripto, se nos puede cruzar se cruza una vaina con la otra y estos pueden no llegar a tener los rendimientos que estaban esperando en un portafolio cripto. Por eso es que el tema de los 90 días y esto de cuánto tienes o por qué no retiras a los nuevos con los capitales, por qué no retiras a los viejos con los capitales nuevos que tengas, es como uno llegar y decir, por ejemplo, claro, hay gente que, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de FTX porque entraron después del 17 de noviembre. Y seguramente las carteras después del 17 de noviembre son superiores, por ejemplo, a esto. Uno podría decir, venga, ¿por qué no con los 500.000 que entraron después o el millón que entró después de FTX, porque no sacamos 270.000 para liquidar a estos y estos que entraron acá? Entonces esos 270.000 que les reemplazamos la posición y los metemos en un proyecto inmobiliario, ellos están es con otro portafolio nuevo, o sea, no se puede jugar así ni hacer ese tipo de reemplazos. Si tú estabas en un portafolio, estás en un portafolio y ya ese portafolio se va moviendo de esa manera, no se puede como reemplazar uno y dos de esa manera, o en el back office no es sencillamente como una cuestión de reemplazar porcentajes o reemplazar números, sino que detrás de eso, pues debe haber también toda una operativa y hay una dinámica en juego, que pues en algunos casos favorece, en algunos casos pues lamentablemente impacta ciertos portafolios y otros no, pero pues es lo que es. O sea, si hay gente que entró acá después, pues definitivamente no está impactada. Los que están impactados son los que entraron antes, no es nada, o sea, no se puede hacer nada. Sí, o sea, no se puede comprometer al usuario que está en otro portafolio con esto. Entonces, bueno, entonces el tema de los 90 días les decía que es supremamente importante, preciso porque se utiliza para poder tratar de hacer, dependiendo de las operaciones como estén, toda la logística necesaria. A veces puede ser más rápida, no lo niego. O sea, a veces de repente, por ejemplo, cuando hay el tema de portafolios criptos, nosotros de hecho los últimos 4 años no teníamos ni un solo retraso en retiros. Nosotros generamos algunos retrasos en retiros, fue cuando nos metimos en la parte de portafolios cripto, perdón, en la parte de portafolios inmobiliarios, y esos portafolios están en los estados financieros. O sea, es información que es importante, y ahorita con todo este proceso, pues solicítenla y la pueden analizar y la pueden estudiar, pero es información importante porque pues esto no es lo que dice Juan ni es nada, sino es lo que realmente, pues yo digo, eh, pues juzgar las decisiones de inversión es muy complejo, verlas hoy desde atrás, porque pues todo el mundo es trader ahora sí, pero pues en ese momento la gente va tomando y las mesas de operación van tomando pues ciertas decisiones que la van ubicando en una situación de mercado que a veces te puedes mover más rápido, a veces no. Definitivamente hay veces que los 90 días no son necesarios, pero por lo general se utilizan porque se pueden dar escenarios como el tema inmobiliario, en el cual teníamos grandes posiciones ahí, nunca habíamos tenido retiros por más de un 10 o un 15% al año, y tuvimos un año en donde prácticamente del año pasado, de 3 millones que teníamos en cartera, antes del nuevo recaudo nos retiraron casi el 35%, 40% del fondo nos retiraron en menos de 3 meses. Y acabamos de hacer posiciones inmobiliarias importantes y alcanzamos a sacar todos esos retiros adelante y nos quedamos colgados. Y estos $270.000 son 60 clientes, literalmente, 65 clientes, no alcanzan a ser 70 clientes los que nos quedamos colgados antes del 17 de noviembre. Entonces, por eso es que el tema de los 90 días lo manejamos. Entonces, volviendo otra vez acá a este punto, no quiere decir, Surel, nuevamente respondiendo a tu pregunta, que si los 90 días tú solicitaste acá el retiro, en octubre
noviembre, diciembre, enero, tu retiro ya debería estar proyectado para enero. Es decir, el fondo debió haber tenido tu dinero líquido, ya listo en una billetera, porque cuando yo solicito mi retiro, no es que el dinero esté en una billetera esperando a que alguien solicite un retiro para hacer clic y enviarlo. No, al contrario, ese dinero está precisamente colocado en inversiones o en posiciones que hacen parte, por ejemplo, puede estar colocado en una posición que se estima que vaya a salir en un más 5%, pero que hay un retroceso de mercado y en este momento está en un menos 15%. No se ha perdido, pero si yo cierro esta posición, me toca asumir esa pérdida. Entonces, no es que el retiro y entonces al otro día ya el dinero está en mi wallet, por eso manejamos esos 90 días, porque es supremamente importante esa planimetría. Quiere decir entonces que cuando decimos retiros anteriores al 17 de noviembre, que son los que tenemos, los que nos alcanzaron a quedar colgados, que fueron esos 270, pero que los tenemos cubiertos dentro de inversiones por fuera de FTX. Entonces, más allá del tiempo, son prioritarios para nosotros porque tenemos activos por fuera de FTX. Eh, Son personas en las cuales su solicitud de retiro, pasados los 90 días, hayan caído antes del 17 de noviembre, antes del 17 de noviembre. No que hayan hecho la solicitud antes, porque antes puede ser justamente en octubre, pero ya esa solicitud, o sea, ya el mover todos estos fondos prácticamente para que estuvieran líquidos, ya esto cayó, fue en enero, en febrero, en marzo, en abril. Entonces, obviamente todo ese proceso, la solicitud está, pero todo ese bloqueo ya está prácticamente allí afectado por este escenario. Entonces, acá es donde está el tema de retiros. Entonces, no sé en qué grupo estás tú o no sé, digamos, cuál es, por eso es importante poderse situar dentro de cada uno de los es- escenarios específicos, porque puede haber una persona que ni siquiera tenga un problema y de pronto se estremece con todo el tema de FTX, pero puede que ni siquiera esté teniendo ningún problema porque entró después. Nada, perfecto, no tiene nada que ver con el tema de FTX. Eh, o puede ser una persona que entró antes. Nos afectó un poco en tiempos porque tenemos otros capitales. Tenemos, por ejemplo, en divisas más de $300.000 para cubrir esto, pero tenemos un contrato de cierre también que todavía no lo podemos liquidar y tenemos también otros activos que cubren también ese pedazo. Entonces, nos puede de repente nuevamente retrasar un poco los tiempos, pero independiente de lo que pase o no pase con el tema de FTX, pues o sea, tenemos cómo cubrir ese monto. Entonces, le deberían preocupar los tiempos, más no el capital. Y hay seguramente alguna persona que sí puede estar dentro de esto, entonces ya lo que les interesan es los tiempos, cuánto es el monto de pérdida que probablemente nos toque asumir, que no sabemos. Entonces, por eso es importante, digamos, poder situarse en el panorama completo para poder entender cuál es mi caso y cómo está la operativa general. Ya ahorita entro con eso, entonces Juan, me he extendido yo sí un poco acá, pero creo que es importante poder estar bien contextualizados. Ya ahorita entro un poco cuáles son las medidas que se están tomando en torno a todo esto y cuáles son los planes ABCD que tenemos según sea este momento de saber cuáles son los capitales que allí tenemos. Entonces, tenemos en este momento tema de retiros. Ya expliqué si tu retiro estaba proyectado para devolverse antes del 17 de noviembre, no si lo solicitaste antes, repito, sino si ya los 90 días pasaron antes del 17 de noviembre, o retiros si ya los 90 días cayeron después del 17 de noviembre. En ese sentido, ese es el segundo tipo de afectados porque ahí sí están, especialmente si están dentro de fechas antes de abril, pónganle. Y especialmente si están entre enero y febrero su retiro proyectado, porque pues obviamente los de enero, miren, ya llevan febrero, enero y febrero ya llevan 2 meses de retraso después de la fecha que tenían que devolverse el capital. Si su retiro caía en marzo, bueno, pues todavía no ha experimentado ningún retraso porque pues seguramente no le ha llegado todavía y probablemente le vaya a tocar experimentar hasta abril que empecemos a ver ya el avance del proceso de devoluciones. Si de pronto ya hizo el retiro, fue en febrero, marzo, abril, mayo, ya caerás en mayo.
No sabemos, puede que de repente ni siquiera vaya a sufrir un retraso porque puede que para ese momento ya se hayan empezado a mover el tema de desembolso, entonces pues se reactiva la operación un 100% y no, pues probablemente no, ni siquiera se dé cuenta que hubo un retraso allí. Entonces, va a depender un poco de cuál sea esa fecha, pero lo cierto es que retiros que hayan caído posteriores al 17 de noviembre, vamos a tener hasta el momento de devoluciones, retraso en retiro. Y en cuanto al monto de capital, o sea, acaba de haber una afectación en tiempo, si tenía un retiro proyectado. Y en cuanto a afectación de capital, no sabemos, no se puede decir nada todavía, hasta que sepamos cuánto es lo que se va a devolver a cada compañía. Esperamos que no sea muy alto por la cantidad de fondos que ya hay. Repito, es importante que acá todo lo que estamos hablando lo tomemos de una manera muy neutral, ¿sí? No es un compromiso de que va a ser el porcentaje del mundo porque todo depende del proceso y de las notificaciones oficiales que vamos a recibir absolutamente todos, pero vemos con buenos ojos la cantidad de dinero que ya hay. La cantidad de dinero que ya hay la vemos con buenos ojos porque, repito, normalmente en un proceso de estos, en donde una compañía liquida, no se ven 6.000 millones de dólares listos para repartir ya capturados y seguramente de ahí para adelante seguirán incautando y rematando activos de la sociedad y aunque el primer monto de repartición sea alto, seguirán habiendo más en el camino. Entonces vemos con buenos ojos el monto que hay, pero todavía no les puedo dar, miren, es un 100% o hay que asumir un 10 o hay que asumir un 7 o hay que asumir un 15, esa parte todavía no la sabemos. Listo. Ahora sí. Eh, ¿Qué medidas estamos buscando, Juan? Acá pueden pasar dos escenarios y esta parte yo quiero que la tengamos todos claros y quiero ser muy crudo, quiero ser muy directo acá para así mismo saber cuál es nuestra posición y cuál es también mi posición desde la compañía y es, acá hay dos cosas o sea, que tenemos que poner sobre la mesa. Es número uno, lo que te decía Tavo, van a haber muchas preguntas de por qué hicimos esto, por qué teníamos inversión acá y no allá. Mirar el mercado hacia el pasado, y soy muy insistente en eso, o sea, ahorita todo el mundo puede tener ideas de por qué no hicimos esto mejor o lo otro mejor, ¿qué más da? Lo que se hizo a través de un plan de operación serio, se hizo de una manera legal, se hizo la actividad para la cual estamos encomendados a hacer. Ya, si se dio un caso como estos, pues no podemos hacer absolutamente nada ni sentarnos a llorar sobre el por qué no compramos más acciones en vez de criptos o por qué más bien no nos quedamos en inmobiliario en vez de pasarnos a cripto y más bien preferiblemente todo el mundo hubiera estado molesto, pero pues no bloqueado. O sea, ver hoy atrás pueden haber todos los porqués. Lo único cierto es lo que haces en el momento en que sucede y pues lo que hay que resolver ya en este punto. Eh, entonces ya es lo que hay en este momento. Obviamente, repito, toda esta información es un proceso completamente público, que eso también es lo más importante. Esto pues obviamente también viene acompañado y es toda la información que pues todos igualmente, así como tienen acceso a todos los estados financieros del año pasado, si no los tienen, los pueden solicitar cuando quieran, los tendrán también acceso a esto, es decir, que todo lo que acá estamos viendo pues finalmente estará constatado allá en unos estados financieros auditados por el regulador, es decir, que digamos que ya de ahí para adelante, repito, hacerse preguntas del por qué A o por qué B hacia atrás es imposible. Asumir sencillamente lo que hicimos bajo un plan serio y bajo una estrategia también seria y con unos objetivos correctos y bien hechos. Ya se nos dio un efecto como esto, no podemos hacer nada. Hay que ir para el frente y ya. Eso número uno. Número dos, lo segundo, que el proceso de FTX, un proceso complejo, esto no es un tema de Union Capital, esto es un tema de más de, yo creo que entidades financieras, más de 60.000 empresas financieras, algunas de las compañías más grandes del mundo, o sea, esto fue un coletazo financiero para el mercado completo, FTX no era cualquier broker por ahí que se vio afectado, Union Capital preciso, no, esto es un tema de más de 2 millones de clientes, ¿sí? Que de hecho se cayó el mercado casi en un 17% solamente por este suceso. O sea, fue literalmente, y además que si le dan un seguimiento, de pronto un par de videos
en YouTube de cómo se dio el tema de FTX, se van a dar cuenta que esto fue un tema completamente imprevisible, o sea, fue una vaina de 72 horas, o sea, en 72 horas pasaste de ser el exchange más importante del mundo a declarar bancarrota con 2 millones de clientes encima. Fue un suceso bastante complejo, es un suceso completamente, es que ni siquiera es una mala operación como para decir, mira, es que sí, el mercado tiene riesgo y entonces son malas operaciones, es parte de lo que estás aceptando también en un contrato, pero fue una mala operación, no, o sea, literalmente es un escenario que ya se sale de tu plan de operación, o sea, es completamente fortuito, literalmente no tienes cómo controlar un escenario de esos, pero además es un proceso público, ahí todavía digamos que no está la información, algunos siempre preguntan eso, que todavía no está Union Capital ahí, como se dan cuenta, todavía no hay ninguna prácticamente, hay como unas 10 apenas y créanme que no son 10 empresas las que le están reclamando a un exchange de más de 2 millones de clientes, no son 10 empresas, son miles, apenas está terminando el proceso, apenas va terminando en abril, hay que irle dando un poquito de tiempo todavía para que ya podamos ir viendo toda la parte de la información, todos los soportes, los radicados, junto con ello, pues los estados financieros, apenas entramos a marzo, hasta febrero se presentan estados financieros del último año, del año vencido. Entonces, digamos que estamos todavía dentro de ese proceso. Eso se los digo no solamente para ustedes, sino porque yo sé que detrás de ustedes también hay ciertos manejos de clientes que hay que tener, entonces es importante poder eh, manejar un poco bien el tema de los tiempos, o sea, no exasperarnos ni exacerbarnos con el tema de los tiempos, porque creo que antes está avanzando muy rápido este proceso, o sea, no lo podemos tampoco que porque el cliente está molesto, entonces vengan allá en la página, necesitamos que avancen, no va a avanzar más de lo que en este momento viene avanzando, entonces ahí es más bien que tratar de llevar un poquito los mismos tiempos que además no son los que estamos dando nosotros, o sea, ahí en la página se puede ver fecha de marzo, la nueva fecha de abril, ya no sacaron más, entonces ahí se va viendo exactamente en qué va el proceso, eh, se va viendo exactamente en qué va el proceso. Vamos acá nuevamente. El que no sepa el link simplemente pone FTX, eso ya lo redirige directamente a la página. Ahí se puede ver en qué va, qué sigue, cuándo sigue, cómo va todo, absolutamente todo. Listo, entonces tenemos que ir llevando un poco los tiempos todos, no es un tema de Union. Nosotros hicimos la notificación a los usuarios que iban a experimentar retrasos y hemos tratado de ir documentando a toda la gente que va a tener retrasos de todo el proceso. Obviamente, pues, y eso lo tengo completamente claro, y es que pues el correo, digamos que pues se tiene que avisar por correo todo, entonces todas las personas que han venido experimentando el tema de retraso, se les ha mandado correo explicando todo el proceso de FTX. Entiendo que un correo pues no da toda la información que de pronto estamos viendo acá, por eso hemos habilitado también una línea exclusiva para atención al inversionista que la están utilizando bastante. Estamos casi que en reuniones semanalmente, diariamente unas 2, 3 Zoom reuniones, como en este caso, Marlene me dijo tenía varios clientes, dale, hagamos un Zoom general, no tan grande, un poco más concentrado para que podamos ver a fondo los escenarios, que se pueda preguntar con orden. No hemos querido hacer Zoom globales porque ya se dieron cuenta el Zoom de la vez pasada, eso es una recocha. La gente hace un Zoom global y la gente se conecta tarde, te empiezan a preguntar lo mismo que ya acabas de preguntar, entonces después no les estás respondiendo y entonces empiezan a comentar pendejadas por el chat y entonces se vuelve un desorden y termines confundiendo más de lo que realmente da la información. Entonces por eso es lo único que no había querido acceder y esas Zoom mundiales, sino que tiene que ser un manejo muy específico. Hay clientes que, como se están dando cuenta, pueden estar afectados en tiempo, pero no en dinero, otros en dinero y en tiempo, otros en ninguna de las dos. En un Zoom masivo de 1000 personas, nadie entiende qué es lo que realmente, en qué situación está y no puede preguntar con claridad. Entonces, por eso sí es mejor seguirlo manejando como lo estamos manejando, con la línea de atención exclusiva, el que necesite una pregunta, si requieren un acompañamiento o un apoyo,
más específico y más informativo. Ahí estamos para dar ese manejo más informativo. Tratamos de que sea lo más eficiente, tratamos de que sea lo más eficiente posible, pero lo único que sí queremos evitar, por lo que ya se dieron cuenta la vez pasada, es esas reuniones tan grandes y tan masivas porque no terminan siendo muy poco productivas. Listo, volviendo acá. Hay otros usuarios, Juan, también me preguntabas que de repente pueden estar más a largo plazo. ¿Listo? Que pueden estar más a largo plazo. Hay usuarios que pueden estar más a largo plazo. ¿Cuál sería el impacto para ellos? Que sería el tercer tipo de impacto que puede haber para clientes. Entonces, hay un cliente que ni ha solicitado un retiro, ni está esperando utilidades porque tiene, por ejemplo, un interés compuesto a 3 años y se le acaban por allá dentro de 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar con ese usuario? Pues él ni está preocupado por retiros, ni está preocupado por utilidades. El impacto que va a tener es que obviamente este trimestre, aunque el trimestre pasado alcanzamos a generar rentabilidad hasta noviembre, y nos quedamos comprometidos en el pago de esa utilidad porque nos quedamos bloqueados en FTX, sin embargo alcanzamos a generar ganancias, o sea, se reportaron, más no las hemos podido liquidar. Este trimestre sí es completamente en ceros. O sea, este trimestre ya prácticamente estábamos esperando a ver si podíamos sacar un tema de crédito o de refinanciamiento justamente con los bonos de garantía que tenemos, a ver si nos puedan prestar un capital con eso para entrar en operación. No lo hemos todavía conseguido y ya prácticamente se está acabando el trimestre, salvo porque algo sucediera, mejor dicho, mañana y tuviéramos un mes para alcanzar a operar. Creería que va a ser un trimestre completamente en ceros completamente. Pero bueno, eso hace parte igualmente, podría ser un trimestre en pérdidas. Simplemente por ahora vamos a estar bloqueados y ya, ese sería el único impacto para una persona que va a largo plazo, que va a tener un trimestre pues poco productivo. De resto, pues no, y si está 1 año, 2 años, 3 años, seguramente este tema de FTX muchísimo antes ya está andando, entonces pues no veo que tenga mayor impacto. Por eso es que digamos que hay casos que de repente ni siquiera pueden tener o sea, no están teniendo ni siquiera un impacto más allá pues, de un proceso de un trimestre pues, de mal rendimiento que igual hace parte de su contrato. Entonces, por eso es importante poder tratar de comunicar esta información de manera muy selectiva, muy específica, aunque dentro de nuestro negocio, pues obviamente hemos hecho un trabajo masivo, abierto. Este tipo de situaciones, sí, lamentablemente nos tenemos que salir de ese escenario masivo y poderlas manejar de manera muy detallada y muy concreta con cada usuario o con cada grupo un poco más particular de usuarios. ¿Qué se viene? Acá pueden haber dos escenarios. Puede haber el escenario, pueden haber dos escenarios, pero hay que tener en cuenta una variable que es cuánto capital vamos a tener que asumir en pérdida, porque tampoco creo que nos vayan a devolver el 100% del capital, sino pues, o sea, algo menos tendrá que ser. Hay buen capital, sabemos que no todas las compañías reclaman, pero también sabemos que hay compañías que seguramente van a reclamar fuerte, o sea, que tienen fondos grandes también. BlockFi, por ejemplo, una de las compañías más grandes del mundo, una compañía de casi 4.000 millones de dólares, le tocó declararse en liquidación porque tenía casi el 50% de su capital en FTX y pues hacer un plan de inversión para recuperar 2.000 millones de dólares, es muy complejo. Y entonces, para que se den cuenta el tamaño del impacto que tuvo esto, algunas de las empresas más grandes del mundo, Génesis, que era la casa prestamista de Gemini, que fue la que acabó de firmar para hacer toda la operación cripto de Bancolombia, le tocó declararse también en liquidez. O sea, fue un impacto importante. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios? El escenario en términos de tiempos y en términos de dinero. Estos son los dos temas que tenemos que ver. En términos de tiempo pueden pasar dos cosas, o que se solucione pronto o que se demore más. Que se solucione pronto, en un muy buen escenario, esperaríamos que abril, ponle que hacia mayo, finalizar, ya estuviéramos recibiendo devoluciones. En abril se cierran las últimas auditorías, todo el mes de abril para ya cerrar cuánto es lo que tiene que reclamar cada uno. Lista final, estos son,
y un mes que se demoren haciendo pagos, lo que tengan que pagar, lo que sea, pero que lo hagan en ese mes y listo, se fue. Ese sería un escenario en términos de tiempo rápidos. Puede haber de pronto un escenario en donde se demoren un mes más, 2 meses más, por X o Y, no sé, no lo puedo garantizar. Lo que sí podemos tener claro todos es que no, repito, no es un tema nuestro, sino que cualquier retraso, cualquier tiempo adicional que podamos ver, lo vamos a ver completamente público allí en la página. O sea, ahí notifican absolutamente todo para todos, tanto para nosotros como para todos los que tienen que ir viendo el proceso. Esperamos que sea rápido. Hasta ahora no ha surgido ninguna eventualidad ni han notificado ninguna fecha adicional. De hecho, esperábamos que fuera más rápido, pero agregaron un mes más que fue el de abril. Sin embargo, pues ya no han agregado más y ya parece que no van a agregar ningún mes más para auditorías. O sea que ya ahí debería cerrar la película. El que reclamó, reclamó, el que no por fuera y arranquen a empezar a repartir lo que ya hay. Eso sería el escenario en términos de tiempos y en términos de dinero. Pues un buen escenario sería que nos devolvieran un 90, un 95, ¿sí? Por ciento, en cuyo caso, pues igualmente deberíamos asumir una pérdida todos como fondo. Esperemos que no muy alta, de un 10, de un 15, o un escenario muy fuerte. O sea, si nos queremos ir, me preguntan por acá, vámonos a un peor escenario. Pues un peor escenario podría ser que nos digan, ¿saben qué? Quitemos el hecho de que sabemos que ya hay casi 6.000 millones para devolución, pero un peor escenario podría ser que quitemos esta variable, porque esta variable definitivamente, o sea, como les digo, juega a favor de una manera muy fuerte, porque es que, o sea, ver 6.000 millones en un proceso de liquidación, eso no se ve normalmente. Eso no se ve normalmente. O sea, cuando una compañía pasa esto y entra en iliquidez, es porque literalmente no le queda nada. O sea, o se llevó todo, lo que sea, o perdió, si es la que está, pues en este caso como FTX cometiendo el desfraudo, o tiene muy poco, pero ver 6.000 millones es bastante. Entonces, eso definitivamente va a jugar muy a favor, sin con eso comprometerse con un monto específico. Vamos a ver, un peor escenario podría ser que dijeran, no, miren, hay muy poco, hay muchas compañías reclamando demasiado y entonces la pérdida que hay que asumir va a ser muy grande. Vámonos a un escenario perverso, pésimo. Del 100% del capital que están reclamando se les va a devolver solamente un 20%, un 15%, un 30%. Eso sería un escenario bastante negativo. Sería más bien sería un golpe bastante fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cualquiera de los escenarios? Y acá es donde te iba a decir, Juan, que me preguntabas ya muy concretamente eso, y para todos, digamos que son un par de variables que no están en este momento en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es qué vamos a hacer con todo esto, y lo que nosotros vamos a hacer con todo esto es, o sea, para nosotros esto sencillamente es un proceso fuerte, un proceso cansón, un proceso en términos de tiempos, eh, y pues de energía, o sea, fuerte, mamoncísimo, y es completamente entendible para todos, pero es una contingencia más, ¿sí? Es una contingencia. Como digo, el que va 2, 3 años, pues finalmente allí seguirá. Esto lo verá como un trimestre o un par de meses más en ceros, ni siquiera en negativo. Eh, Nosotros de cualquier manera lo único que tenemos es seguir operando, es decir, hay que esperar, como te decía al comienzo de esta parte, de cuánto va a ser la parte de capitales, el porcentaje, porque dependiendo de eso, entonces hacemos nuestra jugada. Si es un escenario muy bueno y nos devolvieron, por ejemplo, un 90%, pues nada, asumir un 10% de pérdida, un mal sabor con solamente un 10%, seguimos para adelante. El que quiera retirar, pues retire, asume esa pérdida. El que quiera seguir adelante, pues vamos para adelante, ya. Vámonos a un peor escenario. Hombre, nos castigaron casi un 80% de la cartera. Primero es público y lo sabremos todos, no es un tema de Union, no es un tema nuestro. O sea, ahí lo veremos todos, para todos por igual. Pues lo único que podemos hacer es asumir esa pérdida y lanzar ahí sí cuál puede ser nuestro plan de recuperación o nuestro plan de inversión para recomponer de cartera. Ahí sí seguramente lo que nos tocaría es modificar los portafolios que tenemos actualmente y diseñar unos portafolios que sean enfocados a recomposición de cartera,
tal cual como si hubiéramos tenido una pérdida de mercado. Claro, obviamente algunos dirán, pero es que la pérdida más grande está contemplada en un 30, en algunos casos hasta en un 50%. Claro, en pérdidas de mercado. Esto no es una pérdida de mercado, esto es un completamente caso fortuito o de fuerza mayor. Pero hay que asumirlo de la misma manera y hay que atacarlo de la misma manera y es nada. O sea, plan de recomposición, obviamente, pues sería un golpe fuerte, sería una contingencia más grande porque nos perjudicaría más bien en términos de tiempos, porque pues obviamente recuperar un 10 pues es rápido, lo recuperas en un trimestre, recuperar un 80 nos puede tomar un año completo, pero lo que, como yo digo, y es la única solución que no llega es la que no se ejecuta. Opciones para generar dinero en el mercado financiero las hay todas. Si, si estamos en un buen escenario será una pérdida, la recuperamos. Si estamos en un peor escenario será una pérdida grande, la recuperamos igualmente, más tarde o más temprano. Es como lo que te puedo decir, y hay muchas estrategias que de ahí podemos plantear, pero pues van a depender de saber exactamente este monto, porque en este momento es completamente imposible saber cuál va a ser la estrategia de inversión que se va a manejar dependiendo de ese monto. Lo único que sí tenemos claro es que es una contingencia, o va a ser más grande o va a ser más pequeña, pero eso es una contingencia y el plan de operación que vayamos a sacar es definitivo dependiendo de este monto para saber cómo abordamos o la pérdida pequeña o la pérdida mediana o la pérdida grande. Simplemente eso, o sea, es como la perspectiva desde la cual lo vemos. Claro, para el usuario obviamente es el tiempo, mi dinero, y ha sido un proceso complejo. Se los confieso, ha sido un poco desgastante. Creo que también se ha asumido muy bien, se ha asumido muy bien por parte de la gente. Les agradezco a muchos porque sé que lo han tomado de una manera muy organizada, muy respetuosa, muy seria. A veces todo el mundo sabe que tiene un contrato y el contrato también dice los tiempos de retiros, los tiempos, todo eso, pero el contrato también te prevé de situaciones de mercado que a veces se pueden tener que enfrentar y que hay momentos en que precisamente hay que hacerlo y pues todo el mundo sencillamente, cuando todo está bien, entonces no, súper bien, chévere, cómo la gente está ganando, cómo logramos democratizar el acceso a los rendimientos y la gente está ganando, pero entonces cuando estamos un poco mal, entonces ahí sí es cuando, mejor dicho, empieza la Tercera Guerra Mundial. Ha sido un proceso bastante desgastante. Eh, Entiendo sobre todo para muchos de ustedes porque también tienen clientes por debajo. Hay clientes de pronto más sofisticados o más profesionales, como en el caso de los que tenemos en esta reunión de Juan Pablo, etcétera. Entiendo que también algunos van a tener algunos clientes mucho menos educados, que de repente es la persona que aún con esta explicación no entendió ni la mitad y que lo único que te va a decir es yo quiero mi dinero para cuando yo se lo dé a usted, no sé qué, usted. Yo entiendo eso. Sé que no está siendo un proceso fácil para muchos. eh, Sé que es un proceso supremamente fuerte y que es delicado para otros. Acá hay muchos procesos adelante que se empiezan a implementar, demandas, acciones colectivas, etcétera. O sea, que no hay nada que se pueda hacer, ¿sí? Sencillamente ir llevando el proceso, afrontando, pedirles que logremos llevar una comunicación muy certera con esto. Creo que el mecanismo ideal para llevar la comunicación es este. Obviamente tenemos un canal de soporte dedicado, tenemos el correo electrónico, pero si ustedes ven que hay casos que necesitan conocer más a fondo lo que sucede, no duden en solicitar una reunión como estas, más organizada, más pequeña, con un grupo más específico, pero es lo único que podemos en este momento hacer mientras el proceso va adelantando. Hay algunos que lo van a entender, hay otros que igualmente van a pelear, pero no podemos hacer nada más que ello. Lo único que yo les puedo garantizar a todos es esta parte y es que independiente de si es un escenario de pagos alto o menor, nosotros tenemos un plan para ello. En este momento se nos presentó esta contingencia, lástima, pero pues adelante la vamos a sacar, como les repito, y yo creo que eso para mí es importantísimo que se lo tengan grabado y es la única solución que no llega o el único capital que no se genera es el que no se pone en marcha. Ya, la única forma de que nosotros no volvamos a estar
arriba o generando utilidades es que no ejecutemos un plan, quedarnos quietos. Vamos a ver cuál es el que tenemos que ejecutar, pero pues es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer ante cualquier escenario. Nos comentas acá el tema de los fondos de garantías. Los fondos de garantías son los títulos que nosotros manejamos hasta cierto punto porque ya se nos empezaron a... De hecho, si ustedes ven los últimos contratos, ya no mencionaban los títulos de garantía porque ya están, o sea, ya están por encima de lo que manejamos en títulos iniciales porque pues no nos había exigido más el regulador, que eran más o menos, creo que son de 1.7 millones de dólares. Esos son precisamente los que estamos tratando de utilizar en este momento para refinanciamiento, para que nos presten capital. Obviamente los títulos de garantía, y de hecho si ustedes los ven en esa cláusula, y si leen esa cláusula, las garantías de una compañía se utilizan en diferentes escenarios. Se utilizan para apalancar las operaciones de la compañía, como en un momento de estos, para ver si se puede generar un préstamo, para ver si se pueden utilizar allí. En nuestro caso no eran dineros líquidos, sino que eran bonos precisamente, entonces pues no es tan rápido, pero pues estamos tratando de convertirlos o obtener un financiamiento sobre ello también para poder obtener un poco de liquidez e ir operando y no estar tan quietos. Es justamente lo que estamos haciendo, Tao, en este momento. Es uno de los planes que tenemos en este momento antes de esperar a ver devoluciones y antes de esperar a ver todo esto. Entonces, es precisamente eso. Ahora, no es que, pues esto digamos que no es una situación en donde pues un regulador los va a ejecutar y va a hacer devoluciones inmediatas de ello, porque pues no es una situación de desfraudo. Entonces, más bien hay que utilizarlos de manera estratégica para, bien sea recomponer la operación actual o para, una vez sepamos cuánto va a ser la devolución acá, ver cómo se tendrían que utilizar precisamente ese tipo de activos. Por ahora lo que estamos buscando es eso, obtener liquidez con esos títulos, obtener un refinanciamiento con eso, que nos presten 1.000.000, 1.200.000, algo así, y empezar a operar a media marcha, no a marcha completa, pero empezar a operar con eso nuevamente y empezar a reactivarnos otra vez. Sí, Juan, claro, no, pues en este momento ya estamos en un default, o sea, no hemos podido cubrir la parte de inversión, pero pues lo mismo, o sea mucho, sea poco, pues tendremos que entrar en un plan de reinversión. Hay muchas opciones, o sea, por ejemplo, con el mercado inmobiliario, con el mercado del real estate, que de hecho era la estrategia que estábamos implementando el año pasado, lo que pasa es que se nos cruzó con un 30% en retiros de capital y prácticamente nos tocó salir a liquidar todo el sector inmobiliario para poder cubrirlos. Pero nosotros, por ejemplo, en el sector inmobiliario podemos hacer eso. Supongamos una estrategia, por decirte que es una de las que estamos contemplando en este momento, en caso, por ejemplo, de un escenario, vámonos a un escenario feo, o sea, una devolución bien pequeña, muy pequeña, un 10%, o sea, prácticamente eso es perdimos, o sea, tuvimos una pérdida gigantesca, un modelo de recuperación muy rápido, lo que haríamos ahí es lanzar una cartera inmobiliaria y en esa cartera inmobiliaria, como el ejemplo que les di ahorita, nosotros, por ejemplo, compramos un proyecto completo por un valor de 4 millones, pero de eso solamente fondeamos en capital propio, líquido, más o menos, ponle 1.000.000, 1.200.000, nos dan la línea de financiamiento por el resto, 3 millones, y esos 3 millones, aunque es en crédito nuestro, no están pignorados, es decir, el crédito es a nosotros, es dinero, es préstamo de libre inversión, por decirlo así. Quiere decir que nosotros sacamos el proyecto con una parte en crédito, pero nos encargamos del financiamiento de este crédito con la parte libre, cubrimos el crédito y el adicional que tenemos lo empezamos a devolver o a recomponer el portafolio. Claro, en ese momento digamos que no sería tan líquido, pero empezaríamos a recomponer rápidamente un portafolio. Lo que pasa es que si, por ejemplo, perdemos 4, recuperamos, por ejemplo, 4 rápidamente, pero esos 4 van a estar en real estate, pero bueno, ya ahí empieza una recuperación. Tendrá de pronto unas condiciones un poco menos rápidas de retiros, pero ya ahí uno empieza a ver una recuperación. Por eso yo digo, o sea,
La única solución que no llega es la que no se ejecute. Tenemos es que esperar a ver cuánto va a ser el retorno para saber cuál va a ser nuestro paso y cuál va a ser nuestra movida y ahí pues presentamos el plan completo, cómo va a ser. Esperamos que pues realmente no tengamos que llegar a esas instancias y que pues la recuperación sea realmente pequeña, un 10, un 15%, que eso lo haríamos prácticamente en un bimestre o en un trimestre y pues queda sencillamente como un mal sabor en tiempos y listo. Juan, por correo, te los podemos hacer llegar, por correo electrónico, te los podemos hacer llegar a los estados financieros. Aló, no, Juan Camilo, yo te quería agradecer por el espacio, pues creo que hay una claridad suficiente y no, nos queda de alguna manera, Juan, tener la paciencia suficiente para entender los tiempos en los cuales, pues, tiene la compañía planeado y me parece interesante los diferentes escenarios que están planteando. Entonces yo creo que de alguna manera podemos volvernos multiplicadores en la medida que haya gente que no haya comprendido como la explicación. Y no, Juan, yo te agradezco el espacio, agradezco las comunicaciones y me parece muy pertinente es eso, estar comunicándole a la gente en la medida que se pueda los pasos que se van dando. Entonces yo te agradezco el espacio y no, esperar que como tú dices, en este mundo de las inversiones, hoy puedo perder, mañana puedo ganar y no creo que es cuestionar el tema de las inversiones porque digamos que los que entendemos esto sabemos que esto es un tema de riesgo. Entonces, digamos que hoy estás aquí, hoy estás allá, pero lo importante, como tú decías, es tener los planes para sea en 6 meses, en un año, en dos, en tres, en lo necesario que tengamos para recuperar nuestra inversión y seguir adelante. Entonces, era darte las gracias por el espacio y a Marlin, pues, por organizarlo. A ti, Juan, con todo el gusto y bueno, aquí estamos de todos modos atentos a cualquier requerimiento adicional eh, que tengamos. Bueno, al igual que Juan Pablo, muchísimas gracias Juan Camilo por el espacio. Perdón, realmente ha sido muy paciente. Pues he visto en las otras reuniones, los otros foros, pues sí, la falta de conocimiento con respecto pues a todos estos temas. Hoy quedo pues ya completamente mm, lleno de la información, muy tranquilo pues como por todos y no depende de Union Capital, sino del broker y de cómo se puedan recuperar esos dineros. Mi gran interrogante, aunque yo sé que estoy adelantándome en el tiempo, es bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Union Capital puede, puede seguir, puede llegar?
Es una lástima pues que no lo podamos seguir recomendando, pero, pero bueno, en ese aspecto, como hasta dónde, pues supongo que si las personas no llegasen a entender este tema, pues van a querer hacer retiros así sean anticipados, en fin, bueno, hay muchas variables, pero pues los que queremos, confiamos desde un principio, pues qué expectativas puede haber. Obviamente con todas las variables que acabas de mencionar, digamos que es muy adelante, pero pues yo sé que vas a encontrar como los recursos o las formas pues como para que esto continúe, porque de verdad pues es lo que habíamos confiado, pero pues no sé si pudieras como agregar algo ahí de en esas variables, unas variables favorables o así no sean tan favorables como pues qué se puede llegar a hacer o hasta dónde puede continuar entonces el fondo de inversión. Muchas gracias. Mi Andrés, sí, no, de hecho ahorita varias personas me han preguntado eso ahorita, de hecho estamos haciendo ya, pues como terminando de hacer toda la reestructuración, sino que es que este proceso también ha sido un poco extenuante y como te digo, bastante sobre todo costoso, demasiado. Entonces no hemos querido como desplegar nuevos recursos en expandir otra vez, sino más bien estamos tranquilos ahorita llevando este proceso, operando con la gente que está después del 17 con los otros portafolios. Y ahorita lo que vamos a hacer es ya como cerrar un poco el tema de capitales más pequeños. Vamos a volver otra vez al área institucional. Ya digamos sistemas comisionales no vamos a manejar más. Vamos a entrar nuevamente en la parte de fondo privado un poco más tradicional, de montos desde $50,000 en adelante, con clientes un poquito más. De todos modos, digamos que la experiencia, no te lo niego, ha sido, pues, fue de todos modos fue muy gratificante porque igualmente, pues lo que digo, o sea, a veces cuando las cosas están bien, todo es súper, cuando están mal, entonces es complejo porque ahí sí todo el mundo está mal. Pero yo creo que sí es un buen trabajo también con el tema de carteras pequeñas, de portafolios pequeños, pero sí, ahorita sí ya es como un paso que ya decidimos otra vez volver al tema meramente institucional, trabajar ya seguir trabajando solamente con clientes más institucionales. Entonces, digamos que ahí la primera medida que se va a manejar es que nuevamente volvemos solamente a clientes desde $50,000 en adelante, clientes acreditados, inversores acreditados que tengan $1,000,000 en patrimonio, etcétera. Ahí pues vamos, la parte comercial la vamos a manejar es más que todo con personas ya que tengan su licencia, o sea, con asesores directos del fondo, ya no a través, digamos, como freelance. Entonces, en ese sentido, lo que te podría decir es que si pues tienes un interés alto en de pronto dedicarte a esa actividad o trabajar con fuerza en la actividad del corredor, se llama eso, pues lo que podríamos mirar es más bien como para apoyarte y guiarte ahí en sacar licencia, que no es tan difícil tampoco, es fácil. Y más bien con eso ya podemos mirar, es ya una vinculación pero directa a Union. Es como vamos a trabajar ahorita. Estamos reestructurando toda esa parte porque estamos un poco todavía, como te digo, no hemos querido desplegar muchos recursos mientras terminamos de salir ya de este proceso porque ha sido muy intenso, pero ese es, digamos, como el norte hacia donde vamos ahorita con Union. Por eso también veo con buenos ojos cualquier escenario cualquier escenario que haya que generar algún plan de recuperación, porque vamos a volver a un mercado más privado y ese mercado más privado, de cliente privado, son normalmente inversiones más grandes. Entonces no requieres de tantas inversiones ni de tantas inversiones pequeñas para generar un capital que te permita volver a operar y ejecutar un plan de inversión, sino que en un par de clientes de repente ya se puede empezar a sacar proyectos inmobiliarios grandes. Entonces, más no es un monto tan grande, o sea, realmente, y pues ahí lo verán sobre todo en los estados financieros. Esos documentos son importantes, es importante solicitar eso y darle también seguimiento a eso. Realmente no es tampoco tan grande, o sea, no estamos hablando de cientos de millones, estamos hablando de que tenemos que en un peor escenario hacer una recuperación de 4 o 5 millones, que no es tampoco pues el escenario más dantesco del mundo, o sea, con un capital igual se pueden recuperar y se hace un plan, pronto un poco más demorado, pero para adelante es que vamos, o sea, yo sé que es cansón y están los clientes
muchos no entienden, sé que es extenuante, es desgastante, o sea, imagínense ustedes tienen a veces algunos clientes, ¿cómo será para uno que es todo el mundo recibiendo también los feedback y asesorando personas? Esto es una reunión espectacular, sí, pero pues hay otras que eso es la de la vez pasada, eso, un solo show ahí que yo dije, no, no me vuelvan a invitar a ese tipo de reuniones porque qué perdera de tiempo, en serio. Eh, pero yo sé que a veces la gente es desgastante y los entiendo pues, más que una disculpa, porque pues no es un tema de disculparse, sino más bien tratemos de trabajar juntos en ese escenario, en ese segmento, tratemos de buscar ese canal con nosotros para que los podamos apoyar con la comunicación con la gente lo más que se pueda sin necesidad de acudir a Zoom masivos ni nada, y ya. Y ahí pues cuentan con todo el apoyo para que podamos ir abordando los clientes y que vayamos transitando este mes y medio, 2 meses de una manera un poco más relajada. Traten de estar atentos si tienen focos de personas que de repente ya están que puedan llegar más rápido a nosotros, que no se queden solamente ahí ustedes dando el manejo, sino que lo podamos hacer nosotros de manera más directa. Nosotros igualmente tenemos que utilizar el correo y el canal de atención exclusiva, porque pues es lo que tenemos, el canal que tenemos que hacer. Pero estas reuniones, cuando quieran, las podemos ejecutar y seguramente que ahí vamos a lograr buenos avances también con la gente. ¿Listo? Yo creo que por ahora los dejo, mi Marlincita. Quedo súper atento igualmente si requieren de alguna otra reunión, ¿vale? Que tengo ya que atender también acá otra reunión. Les mando un abrazo, que estén muy bien todos. Chao, chao, estamos acá atentos. Bendiciones.